sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Este video estaba planeado desde los lives que Jungkook hizo hace un par de semanas atrás, pero debido a los acontecimientos más recientes de Taekook y las salidas que fueron expuestas al ojo público, tuve que retrasarlo un poco más para recopilar todos los videos en los que Taehyun fue el único que pudo manejar a Jungkook sin hacer el más mínimo esfuerzo, como la única debilidad de Jungkook. Ya que a pesar de la petición de una ARMY al pedirle a Jungkook que se casara con ella y este le preguntara que si estaba segura de esa decisión, porque según él era difícil de manejar, Taehyun llegó para hacernos saber que eso no es de todo cierto. Pues cuando Taehyun se percató de que cada quien se había preparado algo para sí mismo durante el desayuno y él no alcanzó a llegar temprano por haberse dormido hasta tarde, lo primero que hizo fue ir hacia Jungkook para pedirle que le friera la última panceta de cerdo que había quedado, solo porque hacerlo era demasiado cansado, y Jungkook, como la persona más difícil de manejar, no pudo decirle que no a Taehyun, y terminó haciendo lo que él había pedido luego de que Taehyun apenas le rogara unas cuantas veces, mientras era recompensado con un abrazo que aún así no lo dejaba moverse con libertad. Jungkook jamás se quejó. Así como durante un run donde Taehyun simplemente le dijo a Jungkook que se quedara quieto, y este sí lo hizo. Después le dijo que se girara y Jungkook solo obedeció, como el hombre más difícil de manejar. Lo cual hasta ahora se ha demostrado que no es así, por las incontables veces en las que Jungkook solo se dejó hacer por Taehyun cuando ese le pedía cosas de las que claramente no se podía negar, solo porque era Taehyun quien se las pedía. Ya que un claro ejemplo de eso fue cuando Taehyun intentaba ganar un puesto para una de las habitaciones, y Jungkook no dejaba de decir que se sabía las respuestas, a pesar de haberse quedado con la habitación principal, por lo que cuando Taehyun le llamó la atención y le pidió que se callara, Jungkook no pudo evitar reaccionar como si Taehyun le hubiese dicho cosas bonitas cuando en realidad lo mandó a callar. Y el interminable hecho de ver cómo Jungkook incluso hizo gestos tiernos solo porque Taehyun se lo pidió a cambio de compartirle su comida me deja en claro lo difícil que puede ser. Ya que a pesar de que Jungkook durante este live había dicho que todavía no lo terminaría porque se quedaría una hora más, cambió repentinamente de opinión cuando Taehyun le dijo que lo cortara para tener una conversación privada, justo cuando Jimin y Jungkook se miraron fijamente, y ese último ni siquiera dudó en decirle a los fans que ya tenía que irse con urgencia, solo porque Taehyun se lo había pedido, sin contar la burla que evidentemente Jimin estaba haciendo cuando comenzó a fingir besos ante la cámara, luego darse cuenta de lo apurado que Jungkook se veía por apagar la cámara, fue lo que lo dejó en evidencia. Sobre todo cuando Jungkook tenía que elegir un equipo al cual unirse durante el reto, y Taehyun optó por hacerle berrinches para que se uniera al suyo porque quería tenerlo con él, y Jungkook simplemente se hizo el difícil en cuanto a su decisión, a pesar de saber antemano cuál elegiría para quedarse, pero el hecho de hacer el interesante quizá le resultaba divertido por ver desesperación en Taehyun, al no conseguirlo esta vez tan fácilmente como otras veces, y aún así lo tuvo donde lo quiso desde el principio y como siempre. Y es que a pesar del poco contexto que se tiene de este momento, es muy curioso cómo Jungkook parece estarles diciendo algo que pudo haberlo hecho enojar, para luego pasarle exactamente a la botella de agua que Taehyun le pidió sin soltar ni una queja más, haciendo que Jimin y Taehyun chocaran las manos, como si Taehyun hubiese querido mostrar el punto de que Jungkook incluso haría lo que sea por él, causando así la risa imparable de Jimin. O incluso cuando Taehyun le pidió hacer twerking a Jungkook frente a todos, y este simplemente lo hizo sin dudar, fue lo mejor que pude ver. Pero es incluso mejor cuando nos damos cuenta de que no hay negaciones por parte de Jungkook cuando Taehyun lo quiere cerca o quiere hacer cosas más espontáneas como tomarle de la mano, o pedirle algo que Jungkook haría sin objeciones. Ya sea para traerlo en un baile pegado a su cuerpo frente a los fans, o simplemente no permitir que se aleje demasiado a pesar de tenerlo más cerca, solo porque Taehyun sabe que Jungkook jamás le diría que no. Como en Bon Boyac cuando Taehyun le pidió que se quedara en ese lugar para tomarle una foto, solo porque lo encontró adorable ante la vista, y Jungkook hizo lo que se le pidió para conmemorar el día con una foto, que probablemente fue directo a la galería privada de Taehyun. Y quizá durante un run en el que Taehyun dijo que quería una de las cartas falsas de Jungkook y este simplemente se las dio sin pensarlo para que pudiera elegir la que quisiera para así tenerlo contento, es lo mejor que podrán ver hasta ahora. Ya que cuando Taehyun le dijo a Jungkook en uno de sus lives que hicieran un directo juntos en Instagram sin el permiso de la empresa, Jungkook lo acompañó en la locura, sin medir las consecuencias solamente porque Taehyun se lo pidió y ambos pasaron un momento demasiado tierno y tímido para vivirlo. Y es que hasta se vuelve realmente divertido cuando Jungkook acepta cualquier cosa que Taehyun haga y él sonríe ante la maravilla del mundo.
pues si Taehyung lo llama y le indica que le pase algo, Jungkook incluso va a estar dispuesto a entregarle su copa de champán antes de darse cuenta de lo que realmente le estaba pidiendo para pasárselo. O si Taehyung quisiera ser cargado cual bebé frente a miles de personas, Jungkook lo haría sin pensarlo, ya que incluso sabemos por boca de Jimin y los propios Taehyung y Jungkook que cuando este último está en épocas de dieta, lo primero que Taehyung hace es ir hasta él y pedirle que lo alimente, muy consciente de lo poco que Jungkook puede resistirse a él. Porque la razón por la que cuando supe que Jungkook había dicho que era muy difícil de manejar, este momento vino rápidamente a mi memoria cuando recordé que durante uno de los runs, Taehyung había tirado tan alto el balón con el que jugaba que lo terminó atorando sobre la máquina de juego. Así que lo primero que hizo fue ir hasta Jungkook y arrasarlo con él, a pesar de que este estaba ocupado en su karaoke, por lo que en vez de negarse o decirle que hasta incluso Jimin fuera por él, Jungkook simplemente dejó a mitad su canto y se dejó arrasar por Taehyung para ayudarlo a bajar el balón, sin ninguna queja, porque es lo que un hombre difícil de manejar haría cuando su persona indicada llega a su vida. Pues no es la manera en la que Taehyung lo demuestra, sino la forma en la que Jungkook se deja hacer sin objeciones, simplemente por el mero gusto de ver a Taehyung contento en todo momento. Por lo que en definitiva, Jungkook puede ser un hombre difícil, pero Taehyung es el único que aprendió a manejarlo. I can't let you